Hola amigos, ¿qué tal? Gracias por venir a clase. Mi nombre es Isabel y hoy vamos a empezar con los problemas de optimización. Vamos a hacer dos ejemplos fáciles para que vayamos captando cómo se hacen dichos problemas. Ya en capítulos siguientes lo iremos complicando un poquito más. En este problema nos está diciendo que de todos los triángulos cuyos catetos suman 10 centímetros, si nos están diciendo catetos, quiere decir que ese triángulo es un triángulo rectángulo. Quiere decir que forman los lados un ángulo de 90 grados. Si tenemos este triángulo rectángulo, me dice que sus catetos suman 10 centímetros. Este sería un cateto que no sabemos lo que mide, lo vamos a llamar X, y este es el segundo cateto que lo vamos a llamar Y. La suma de los dos catetos me dice que son de 10 centímetros. Ya tenemos una pista del problema. Si seguimos leyendo el problema, me dice que haya las dimensiones de aquel triángulo cuya área es máxima. Nosotros sabemos que el área de cualquier triángulo, sea rectángulo, sea del tipo que sea, su área es base por altura partido 2. La base de este triángulo concreto, si a la base le hemos llamado X, esto sería X, la altura sería el otro cateto que es Y partido 2. Y me está diciendo que esta área sea un área máximo, la máxima área posible. Máxima, debe ser la máxima área posible. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Siempre nos vamos a encontrar con dos ecuaciones, con dos incógnitas. Como para trabajar máximos y mínimos tenemos que trabajar una función con una sola variable. Como nos encontramos dos variables, siempre en la anterior despejamos una de ellas, por ejemplo, vamos a despejar de aquí la Y. Y va a ser igual a 10 menos X. Y en la función que vamos a trabajar su máximo o su mínimo, depende de lo que nos diga, si nos dice área máxima, vamos a maximizar dicha área. Entonces esta función nueva, la vamos a llamar f de x, será x y vamos a sustituir la y por 10 menos x. ¿Qué es lo que hemos hecho? Transformar, en vez de tener dos variables, vamos a tener una sola variable, partido 2. Ya tenemos aquí la función que vamos a maximizar. Vamos a, en este caso, maximizar. ¿Cómo lo hacemos? Pues nosotros ya sabemos que tenemos que derivar la función y una vez que la derivemos la igualamos a 0. Y de ahí sacamos el posible extremo, posible extremo. Y luego tenemos que comprobar si dichos extremos son máximos o mínimos. En este caso nos interesa que sean máximos porque vamos a trabajar el área máxima, a buscar cuál será su área máxima. Entonces primero derivamos la función. Esto antes de nada la puedo multiplicar, me quedaría f de x sería igual a 10 por x, sería 10x menos x por x, x al cuadrado, partido 2. Realmente tenemos esta función. Derivamos esto. ¿Cómo lo derivamos? Lo podemos derivar como si fuera un cociente. Tenemos la derivada de arriba, que sería 10 menos 2x por la de abajo sin derivar, que sería 2, menos lo de arriba tal y como está por la derivada de abajo. Como la derivada de abajo es una constante y sería 0, se nos haría 0, partido lo de abajo al cuadrado, que sería 4. He aplicado la derivada del cociente. Simplifico, veo si este 2 con este 4 se me quedaría 10 menos 2x partido 2. Incluso todavía puedo simplificar más. 10 entre 2 sería 5, menos 2 entre 2, que me quedaría x. Ya tengo 5 menos x, ya tengo la función derivada. ¿Qué tengo que hacer ahora? Pues coger la derivada e igualarla a 0. Entonces me quedaría f de la derivada, que es igual a 5 menos x, lo igualo a 0 y de aquí despejo cuánto vale x, y x valdría 5. Ya tengo el posible extremo. Esto sería un posible extremo, pero yo no sé si es máximo o mínimo. Tendría que comprobar si esta x es lo máximo posible, el cateto máximo posible que puede medir el triángulo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues yo tengo que trabajar, yo sé que la suma de los dos me da 10. Yo sé que los valores, esta función, debe de estar comprendida, la x debe de estar comprendida entre 0
y 10, porque la suma de los dos catetos mide 10. No puede medir 0 ni puede medir 10. Entre 0 y 10 están los posibles valores de los catetos. Entonces ya nos ha salido que es 5, entonces tenemos que comprobar si ese 5 es el punto máximo o es el mínimo. ¿Cómo lo trabajo? Pues yo sustituyo f de 0 y f de 10 a ver qué valor me sale. Si yo trabajo f de 0, lo coloco aquí, bueno, lo puedo seguir trabajando aquí. Si yo hago f de 0 y sustituyo en la función aquí por 0 o aquí, al salir aquí me sale 0, entre 2 me da 0. Y si yo trabajo f de 10, si lo sustituyo, sería 10 por 10 sería 100, menos 10 al cuadrado es 100, 100 menos 100, 0 entre 2 también me saldría 0. Y si hago f de lo que me ha dado, que es 5, ¿cuánto me sale? Si lo sustituyo aquí por 5, 10 por 5 sería 50, menos 5 por 5, 25, 50 menos 25 me daría 25 entre 2. Yo tendría 25 entre 2. Como veis, si yo comparo, si yo le doy a la x0, la y me va a dar 0. Si yo represento, por ejemplo, para x0 y 0, yo tengo este punto. Para x10, vamos a suponer para x0 y 0, sería ese punto. Para x10 vamos a suponer que aquí está el número 10 y me va a dar 0 también. Y si le doy el 5, para x5, vamos a suponer que aquí está el 5 en el centro, ¿cuánto me sale? 25 entre 2, 12 y pico, pues aproximadamente estaría aquí. Si la función, como la función toda, la función esta del área, esta función es continua, porque sus dominios son todos los números reales, como es continua la función, ¿qué ocurre? Que para yo unir estos puntos, ¿qué me pasa? Que este punto, el de 5, es lo máximo, es un máximo de dicha función. Entonces yo ya he comprobado que este x es máximo. Luego yo ya sé que el máximo está en el punto x igual a 5. Ahí se encuentra el máximo de la función y entonces me dice, puedo esto ya borrarlo, y como conclusión, ¿qué es lo que sacamos? Que los catetos, como la suma de los dos me da 10, si uno mide 5, el otro mide 5 también. Entonces los catetos miden 5 centímetros cada uno de los catetos miden 5 centímetros y además el área es de, ¿cuánto mide el área? Ya lo tenemos, 25 entre 2, que es aproximadamente o es 12,5 centímetros cuadrados. Ya tendríamos la solución del ejercicio, porque me está preguntando que haya las dimensiones de aquel triángulo cuya área es máxima. ¿Cuáles serán sus dimensiones? Pues sus dimensiones serán de 12,5 centímetros cuadrados. Ya lo tendría hallado. Y de catetos máximos, cada uno de ellos de 5 centímetros. No se olvide de poner las unidades con las que estamos trabajando. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo a ver si ya lo entendemos un poquito mejor. El siguiente problema de optimización nos está diciendo que entre todos los rectángulos de perímetro 12 metros, ¿cuál es el que tiene la diagonal menor? Tenemos un rectángulo, entre todos los rectángulos de perímetro 12 metros. Si me está dando el perímetro es la suma de todos los lados. Entonces yo este lado lo voy a llamar X y este lado lo voy a llamar Y. Si yo voy a calcular el perímetro yo sé que la suma X más X, 2X, más Y, que sería 2Y. La suma, el perímetro de todos los lados son 12 metros. Y ahora nos está diciendo que cuál es el que tiene la diagonal menor. En este caso me pide este dato, la diagonal. ¿Cuál será el que tiene, cuáles son los lados de dicho rectángulo cuya diagonal es la menor posible? O sea que la diagonal es lo que tiene que ser mínima. Estos son los datos que nos da el problema. Entonces la diagonal, ¿cómo saco yo la ecuación de la diagonal? La que voy a trabajar, el mínimo. Pues yo sé por el teorema de Pitágoras
que para calcular, si veis, aquí se está formando un triángulo rectángulo, este sería la hipotenusa, estos serían los catetos. Y yo sé que para calcular la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Si quito el cuadrado de la hipotenusa, sería la raíz de los catetos al cuadrado, de x al cuadrado más y al cuadrado. Esto es lo que yo tengo que minimizar, que hacerle el mínimo, que buscarle el mínimo. Pero ¿qué ocurre? Tenemos otra vez la función, yo sé, f de x va a ser, la vamos a trabajar como la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Como tengo dos variables y me hace falta, tengo que trabajar con una sola variable para poder hacer la derivada e igualarla a 0, ¿qué es lo que hago? De aquí despejo una de las incógnitas, por ejemplo la y. Si yo cojo y despejo la y, esta y sería 12, este 2x lo paso para el otro lado restando 2x y este 2 que está multiplicando a la y lo paso dividiendo. Si lo simplifico, 12 entre 2 me quedaría 6 y 2 entre 2 me quedaría 1. 1 por x, x. O sea que y será 6 menos x. Y lo que hago es que lo sustituyo aquí. Yo tendría x al cuadrado más y al cuadrado. O sea, esto 6 menos x al cuadrado. Y ya sí tendría la función con una sola variable, con la x. ¿Qué es lo que tengo que hacer entonces? Pues para trabajar el mínimo, buscar el posible extremo, tengo que derivar la función. Hago la derivada y como veis aquí antes puedo ponerlo como la raíz, yo puedo trabajar de x al cuadrado más. Aquí tengo el cuadrado de una diferencia, lo puedo poner como el cuadrado del primero, 6 por 6, 36, menos el doble del primero por el segundo, 2 por 6, 12x, más el cuadrado del segundo, que sería más x al cuadrado. Si esto lo ordeno un poquito, aquí se me quedaría como la raíz de x al cuadrado más x al cuadrado son 2x al cuadrado, menos 12x más 36. Yo estoy trabajando esta raíz y esta raíz es la que tengo que derivar. Tengo que hacer la derivada de una raíz. Como la raíz es cuadrada, su derivada sería 1 partido 2 la raíz de lo que tengo aquí dentro de la raíz, que sería 2x al cuadrado menos 12x más 36. Y ahora lo tengo que multiplicar por la derivada de lo de dentro de la raíz, que sería... Este 2 lo paso aquí delante, le quito un grado, 4x, menos la derivada de 12x, que sería 12, más la derivada de una constante, que sería 0. Se me quedaría así. Este 4x menos 12, al estar multiplicando, se quedaría en la parte de arriba y lo puedo simplificar con este 2. Al final me quedaría 2x menos 6 partido la raíz de 2x al cuadrado menos 12x más 36. Estoy corriendo un poquito porque ya se supone que sabemos las reglas de derivación, ya sabemos derivar y sabemos simplificar. Ya todo eso lo tenemos en capítulos anteriores. Que los valores de la x, como yo sé que la suma está, si yo lo simplifico, yo tengo y es igual a 6 menos x. Esta x, ¿qué valor está comprendido? ¿Entre qué valor está comprendido? Yo sé que esta x tiene que ser o mayor que 0 o menor que 6. Porque la suma me tiene que dar 12. Entonces yo tengo los valores de x, tiene que ser como máximo, tiene que ser más de 0, está comprendido entre 0 y 6. Vamos a buscar qué valores son. Una vez que ya tengo la derivada, ¿qué tengo que hacer? Tengo que coger e igualarlo a 0. Entonces cojo esto, la función, el 2x menos 6 partido la raíz de 2x al cuadrado menos 12x más 36, lo tengo que igualar a 0. Al igualarlo a 0, multiplico en cruz, producto de extremo igual producto de medio, y me quedaría 2x menos 6 igual, esto al multiplicarlo por 0, se me queda 0. Ya de ahí despejo la x sería, este menos 6 pasa para allá sumando, 6 entre 2, me quedaría 3. Este 3, este valor que me da, es el posible extremo. Lo que pasa es que tengo que comprobar si ese extremo es mínimo o no, porque me está pidiendo que busque el valor de la diagonal la menor posible. Entonces, para tener la diagonal la menor posible, tengo que tener los catetos, tengo que tener los lados, en este caso del rectángulo,
el valor menor posible. ¿Cómo busco entonces eso? Pues como yo sé que los valores están comprendidos entre 0 y 6, cojo el más pequeño, hago f de 0, me voy a la función, no a la derivada, sino a la función f de 0 y sustituyo, si la función es esta de aquí, yo tengo su función, que es esta, si yo sustituyo aquí el 0, me sale 0, aquí me sale la raíz, esto sería 0, 0, me quedaría la raíz de 36, que sería 6. Si yo le doy a la x 0, la y me va a salir, la función me va a salir 6. Tengo un punto en el 0, 6. Si cojo el otro extremo, que es el 6, f de 6, ¿cuánto me saldría la y? Pues si yo pongo aquí 6, al multiplicar, 6 por 6, 36, 36 por 2, al multiplicarlo, me daría 72, menos 12 por 6 me daría 72 también, 72 menos 72 sería 0, me volvería a dar otra vez la raíz de 36, que sería 6. O sea que si a la x le doy el valor 6, la y me saldría 6. Y ahora trabajo el valor justo del medio, que es f de 3. Si lo sustituyo y lo coloco aquí, sería 3 por 3, 9, 2 por 9, 18, menos 2 por 3, 6, 3 por 1, 3, menos 36 más 36. Ese menos 36 más 36 se me iría, me quedaría la raíz de 18. Esto sería igual a la raíz de 18. Si extraigo fuera, me quedaría 3 raíz de 2, porque el 3 dentro sería 3 por 3, 9, por 2, 18. Al estar al cuadrado, lo puedo sacar fuera, me quedaría 3 raíz de 2, que eso es aproximadamente 4,24. ¿Qué es lo que ocurre? Yo comparo este valor, si los extremos son superiores, me dan 6, y el del centro me da un valor inferior, 4, quiere decir que ahí tengo un mínimo. Si yo tengo aquí 6 y aquí tengo 4, quiere decir que cuando yo le doy el valor 3, al darme de 4 de solución en vez de 6, lo que estoy comprobando es que con ese valor presenta ahí un mínimo, sería el mínimo de la función. Entonces ya he comprobado que cuando la x es igual a 3, la función ahí presenta el mínimo. Y el mínimo estaría en el 3, cuando x es 3, la y es 4,24 aproximadamente. ¿Esto qué quiere decir? Que entonces el rectángulo con la diagonal menor es un cuadrado de lado 3. Me tiene que salir, ya no sería un triángulo, ya sería un lado 3 y el otro lado 6, porque la suma me da 6. Entonces yo tengo, me da 12. Entonces aquí yo tengo 3 y 3, 6 y 6, 12, la suma de todo el perímetro, que es 12. Por conclusión, ya sé que uno de los lados es 3 y el otro de los lados sería 3 también. Por lo tanto, ya no sería un triángulo, un rectángulo, sino un cuadrado. Y su diagonal es la que presenta el menor valor posible. Bueno, hasta aquí espero que lo hayáis entendido. Ya en los siguientes capítulos lo haremos un poquito más complicado. Espero que lo hayáis entendido. Hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre, seguimos aprendiendo y avanzando juntos y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.